El ser humano, como sujeto social, ha buscado la formación de determinados grupos para llevar a cabo tareas y objetivos que, de manera individual, no podría realizar. Nos organizamos en grupos de recolectores y cazadores de no más de 150 individuos, donde compartíamos alimento, crianza, valores y una cultura. A este fenómeno se le conoció como identidad tribal. El desarrollo de Homo sapiens, sin embargo, tomó un giro abrupto con la llegada de la revolución agrícola. No dominamos el cultivo nos dominó a nosotros. Poco a poco nos fuimos haciendo cada vez más sedentarios y a conformar en un mismo espacio geográfico fijo una densidad de población mayor a la que nunca habíamos tenido. La población se multiplicó de manera tan célere que, cuando nos dimos cuenta, estuvimos inmersos en una tribu que era ajena a nosotros. De repente no conocíamos ni a la mitad de los que la habitaban. Nos sentimos inseguros y bajo el estrés constante de compartir una comunidad con individuos que nos eran totalmente ajenos a nosotros. La identidad tribal se rompió en ese momento. Fragmentarnos en distintos grupos para retirarnos de las aldeas y comunidades agrícolas que establecimos no era una opción. Ya habíamos invertido demasiados recursos en trabajar la tierra como para que el temeroso sapiens abandonara la seguridad de una buena cosecha. Es de esta manera que la necesidad de una identidad colectiva se hizo más urgente que nunca, y esa identidad solo puede ser otorgada por un elemento que tuviéramos en común: el mito. Creamos una infinidad de mitos para poder unirnos cada vez más como individuos bajo un mismo objetivo. No podías conocer a una persona que era extraña a tu círculo más cercano, pero compartir un mismo mito, una misma identidad, te otorgaba la seguridad que podías confiar en dicho individuo. Desde entonces, distintos grupos humanos se han unido por montones bajo una misma religión, una misma cultura, una misma herencia genética y, por supuesto, bajo una misma nación. En algún momento de la historia, desarrollar fronteras que delimitaran los límites del territorio que una sociedad compartía con sus individuos se volvió una cuestión fundamental para la asociación de una identidad en función al otro. Bajo un discurso que dividió a la sociedad en nosotros y ellos, empezamos a elaborar un entramado de unión que, por supuesto, otorgó una identidad como individuos y como habitantes de un mismo espacio geográfico. Pero, ¿qué ocurre cuando este mito que busca unificar a las personas bajo una misma identidad nos sirve también para excluirla? ¿Qué ocurre cuando los sistemas que cimientan una sociedad colapsan y ésta se ve en la necesidad de recurrir a un lugar donde encuentre unas condiciones de vida que le resulten mínimamente necesarias, ya ni para ostentar lujos, sino solo para sobrevivir? Es en estas circunstancias donde recurrimos al discurso de el otro como aquel ser que amenaza nuestra calidad de vida de nuestros pares. La historia ha sido testigo de múltiples atrocidades cometidas en nombre de la defensa de la tierra, la cultura, el idioma, la nación y la etnia. Manuel José Arce, en su poema Yo no quisiera ser de aquí, nos da pie a entender la perspectiva del emplazado, aquel que no quisiera haberse ido, y si regresara, no quisiera estar donde está. Arce nos expone en su poema: porque ser de aquí es una enfermedad incurable. Uno se va y entonces la nostalgia. Uno se va pero las noticias lo persiguen. Los ojos buscan siempre un algo de aquí. La distancia castiga. Uno se va, pero aunque se vaya no se va. Uno anda llevando su Guatemala adentro, como un amado cáncer, como una idea fija, como un verde corazón que siempre duele al palpitar y que palpita siempre. Yo no quisiera estar aquí. Yo no quisiera ser de aquí. Y aunque me duele el dolor del mundo, perdóneseme, pero me duele menos otros países que este. Desde la perspectiva que se mire, la migración ha constituido uno de los dramas humanos que han marcado en múltiples ocasiones a su especie. Este drama ha venido repitiéndose las suficientes veces como para cuestionarnos lo que entendemos como nación, como territorio y como identidad. En esta ocasión me acompañan Luis Eduardo Coronel y Franklin Canasachoque. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Franklin? Por mi parte es un gusto tenerlos aquí y poder justamente eh, dar pie a esta conversación en torno a la migración. Y es uno de los temas que creo que, bueno, incluso antes del estado de cosas actual, era uno de los que más atención requería por parte de nosotros, que mostraron una de las crisis que vivíamos como en la humanidad.
Franklin, me interesa especialmente tu... me interesa especialmente cómo has venido trabajando este fenómeno de la migración. No sé si nos podrías introducir un poco a esto. Gracias, Sebastián. Y un saludo muy especial, Luis. En efecto, Sebastián, el tema migratorio es un tema que ha abordado las diferentes agendas, no solo nacionales, sino también internacionales. Y el hecho de prestar esta atención involucra tomar ciertos matices que antes no habíamos charlado en realidad. Yo, muy aparte de toda esta observación, puedo plantear de que el desplazamiento o la diáspora poblacional global dentro de la modernidad actual o dentro de la contemporaneidad, pues tiene otras figuras que ha venido adoptando. Incluso esas figuras han sido tan latentes, incluso han colapsado no solamente la imagen del hombre que se mueve, sino que de alguna otra forma ha encontrado otras miradas, otros vacíos que no se han podido reparar durante el proceso histórico. Tuve la oportunidad en algún momento de poder desarrollar un trabajo que justamente estaba relacionado dentro de esta variable de desplazamiento humano. Y en efecto, para poder abordar esta mirada, quise tomar en cuenta las consideraciones que planteaba Zygmunt Bauman. Estos procesos de partida, abandonamiento, tránsito, desplazamiento, inmigración, asentamiento, retorno o reasentamiento, el día de hoy pueden encontrar incluso ciertos o ciertas fuentes que hacen que el impulso tome una variación muy distinta. Puede haber ciertos motores de que las personas el día de hoy puedan desplazarse. Eh, antes que todo, me parece que los procesos globalizadores, y más todavía los efectos económicos, los estados fallidos, las guerras, las violencias, o las miserias o los cambios climáticos, pues han demostrado de que en efecto hay un efecto fuerza que impulsa a que las personas se puedan desplazar. Sin embargo, he considerado dentro de esto la modernidad, dentro de la teoría líquida de Bauman, de que este desplazamiento no va solo. Dentro de esta partida del punto de origen hasta el destino, hasta las sociedades receptoras o de tierras receptoras, pues hay efectos que acompañan al desplazado, al sujeto migrante. En realidad hay una reproducción del miedo, incluso desde el momento que se abandona. Más allá de ese miedo también hay una desesperación. Si los impactos que expulsan a estas personas son deprimentes, pues el miedo se va convirtiendo en una presión totalmente fuerte. Y bueno, Bauman nos describe de que esta desesperación va acompañando a los seres humanos, incluso dentro de ese tránsito, dentro de esa transitoriedad, pues estas personas pueden ser consumidos por el medio de la desesperación y que les hace practicar o hace desarrollar ciertas prácticas migratorias que ahora particularmente son nuevas y los estudios pues están direccionados ahí. Es lo que me interesó en realidad cuando tuve la oportunidad de desarrollar un trabajo relacionado dentro de este movimiento poblacional. Y me parece que por ahí podemos comenzar, ¿no? Tal vez un apartado que podría introducir aquí es que las personas, la migración no solamente se debe de entender como un desplazamiento humano, sino desde el momento en que parten, estos dejan ciertos efectos en las personas que se quedan y en las personas que van conociendo en el camino y en el punto en que, pues, de alguna otra forma son recepcionados. En muchos casos esa recepción puede estar vinculada al acojo, en otros casos al confinamiento y en otros en la expulsión. Esto es un problema que ha venido incluso acarreando no solo de este siglo, sino que el problema migratorio ya ha iniciado con mayor intensidad desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Pero como dice Bauman, incluso el efecto migratorio se ha venido desarrollando incluso más antes. Y como tú lo has mencionado, Sebastián, en realidad la migración viene acompañando desde una etapa inicial, desde que el hombre, pues como en su capacidad nómade, pues ha venido trasladándose con actividades en donde antes era recolector, cazador, ahora es cazado y confinado. No solo porque existen controles
o un proceso de securitización fronteriza. Ahora se ve a la frontera como con dos miradas. Por un lado, la frontera puede convertirse como una oportunidad de encontrar un paraíso económico en donde puede no solamente las personas encontrar y alcanzar un modo de vida probablemente grato y adecuado. Sin embargo, más allá de todas esas oportunidades que se podrían presentar, también está la otra mirada. Y el otro lado es que la frontera se ha visto como un espacio de muerte, una zona de peligro, una zona de riesgo. Ahora existen muros que se construyen en cementos, alambradas. No solamente ahí, sino que diplomáticamente el control se ha manejado. E incluso el control se ha configurado legalmente y jurídicamente. Y lo que provoca es que haya una vulneración en el derecho a la transitabilidad o al libre tránsito y al refugio. Y bueno, esto, como te iba comentando, el hecho de que las personas se puedan trasladar, pues no solo implica de que son expulsados por fuentes económicas de miseria o de estados fallidos o de crisis económicas. No, no solamente es eso, sino que hay impactos más grandes que van a ser todavía más desafiantes. Y si ahora pensáramos de que la pandemia ha provocado una detención, una parálisis global, no es así. Incluso dentro de nuestra región de América Latina y el Caribe, muchas regiones han venido dentro de este proceso de pandemia, pues de que los controles o tomar el control ha sido muy eficaz. Y los estados pues han recobrado ese control. Sin embargo, existen todavía personas que siguen movilizándose. Se ha suspendido muchos de los trámites, por ejemplo, de refugiados, de solicitantes de asilo o de personas que han quedado varadas frente a su destino. En esa situación, el problema migratorio es de agenda y es un tema que no va a perder ni tiempo. Eso, Sebastián, tal vez Luis, puedo iniciar con eso, ¿no? Gracias. Sí, por supuesto. Este es justamente es la migración uno de los temas más que aún sigue en la agenda. Pensamos de que ha terminado, pero la verdad es que no. Y justamente, si bien es cierto, hace unos años atrás se vio este éxodo masivo que hubo de eh, la población venezolana hacia distintos países de Latinoamérica. Hoy en día está siendo al revés. Hoy en día vemos que justamente es esta población venezolana que ingresó al país, que ahora se ve obligada por las circunstancias a salir de ¿no? Entonces es como que tienen que volver a pasar esa tragedia humana que implica la migración en sí, ¿no? Y fíjate que ah, si no me equivoco, es Adela Cortina, quien expone justamente el tema de la migración y de cómo es que en esta dinámica de nosotros y ellos eh, tendemos a excluirlos, pero no por una cuestión de identitaria. ¿A qué me refiero? Esta exclusión no parte de, de que son personas extrañas a nosotros, sino que justamente hay un patrón que se sigue, y es que la población rechaza no al migrante per se, sino rechaza al migrante pobre, al migrante que está dejando atrás su tierra para buscar una mejor oportunidad en la tierra que lo acoge. Y justamente es por esto que no, no rechazamos la migración por ejemplo, del europeo o de las grandes empresas, aquellos profesionales que vienen a invertir al Perú. No rechazamos a esos profesionales, al Perú y a cualquier país, sino tendemos a rechazar a las personas que abandonan su tierra porque no tienen de otra para buscar una mejor calidad de vida y se ven forzados a esto. Luis, si no me equivoco, tú
me parece que también habías trabajado un poco este aspecto, ¿no? Sí, la verdad este es un tema bien complicado de tratar por todas las aristas que contiene y sobre todo los fundamentos que se requieren para empezar a abordar un tema como este. Yo creo que en sí habría que empezar a definir primero por una de los conceptos básicos más importantes para empezar a hablar de la migración, y es el territorio y la territorialidad. En primer término, creo que definir este concepto de territorio es algo fundamental para luego entender el hecho del desplazamiento, de las movilizaciones masivas. Entonces, el territorio, en principio, prístinamente, implica una realidad material. Entonces implica un espacio geográfico en el cual se desarrolla una determinada sociedad o una determinada comunidad, para poner unos términos un poco más, si se quiere llamar así, más clásicos. Pero no implica solamente el que se desarrolle una determinada sociedad en un espacio geográfico, o sea, no implica solamente una realidad material inmediata, sino también implica una realidad subjetiva, implica una construcción de identidad respecto a un territorio que vendría a ser la territorialidad. Entonces, ese aspecto es fundamental para entender el fenómeno de la migración, porque va a partir de ahí el hecho de cuando uno se siente desplazado. La migración, si entendemos nosotros como un hecho que se da a partir del desplazamiento o de la salida del lugar de origen, tenemos que abarcarla no solamente en su cuestión dramática, porque la migración no se da simplemente por cuestiones políticas, sociales o económicas, sino también en algún momento por la propia necesidad del hombre de movilizarse. Entonces, en ese sentido, creo que va más allá el hecho de que se den, por ejemplo, podríamos diferenciarla con una diáspora o con un éxodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, forma parte, claro que sí, el éxodo, la diáspora de la migración, pero implica, eso sí, por ejemplo, la diáspora, las razones políticas, económicas y sociales para salir del territorio en el cual uno siempre se ha desarrollado, o una sociedad se ha desarrollado, o una comunidad también, si quieren llamarlo así. Pero ya implica también otro término que bien traías a colación, Sebastián, y este es una de las teorías que ha desarrollado de la Cortina, con la llamada porofobia, ¿no es verdad? Y este es un concepto también muy importante para empezar a entender la migración, porque cuando uno hablaba de migración siempre pensaba que había un ánimo de rechazo al extranjero, a la condición distinta del lugar de origen, y que por eso habían conflictos entre las sociedades que se encontraban. Y Adela Cortina, bueno, dice un poco, no es tanto así, ¿no? No es que uno desprecia, por ejemplo, a todos los McDonald's que hay en el Perú. Nadie ha despreciado o ha puesto una traba, una tara, una obstaculización para que estos inversionistas extranjeros vengan a invertir en el Perú. Nadie lo ha hecho. Sin embargo, cuando hay una condición económica de pobreza, sí existe un conflicto con la sociedad en su encuentro. ¿Por qué? Porque significa, dice Adela Cortina, que esa sociedad puede traer un peligro, ¿no? Esto está asociado también con una cuestión muy subjetiva de la creencia a que la condición de pobreza implica pues que esas personas estén metidas no solamente en el ámbito con todo lo que eso trae, ¿no es verdad? El hecho de la delincuencia y un montón de factores más.
Entonces, es importante analizar esta cuestión a partir de la diferenciación que se hace eh, por la construcción de identidades, por la construcción cultural. ¿No es verdad? El hecho de los conceptos básicos que se tiene también como nación, como ser parte de de una determinada sociedad y compartir, creo yo, rasgos importantes, en este caso las religiones. Eh, Digo esto ¿por qué? Porque en algún momento de este fenómeno se da un encuentro entre estas culturas, y ese encuentro, más allá de lo que se plantee teóricamente, que debe ser pues una, una cuestión intercultural, no se da en términos pacíficos en la mayoría de casos. Siempre hay algún, eh, algún conflicto en ese encuentro. Y esos conflictos van no solamente en términos de guerra, sino también en términos eh, ideológicos y políticos. Entonces, yo creo que es importante también dejar ahí en la discusión y a ver si empezamos a abordar esto a partir de lo que se va creando como concepto, ¿no es verdad? Las identidades que va creando el ser humano para tener para construir su propia vida. Como esto también se relaciona con lo establecido ya también en muchos ámbitos, que se distingue pues la vida biológica de la vida subjetiva que va construyendo el ser humano. La vida biológica pues no es una construcción, al menos no en términos de Foucault, ¿no? Foucault luego va a entrar a tallar de que también esto es discutible, pero al menos aceptemos al menos para tener una idea un poco más clara de que la vida biológica, decía también Marco Aurelio de Nedi, por ejemplo, que es hasta inútil, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero él decía lo que le va otorgando sentido es esta cuestión subjetiva de que el ser humano, las cuestiones que va construyendo y que va aceptando y que va poniendo en práctica a través de esta vida. Entonces, eso es una cuestión principal que en primer término habría que decir. Sebastián, me gustaría en verdad partir de la idea que planteabas y tal vez retomar algunos puntos que me parecen muy interesantes de Luis. El tema del hecho de, por ejemplo, posicionar ciertas categorías de lo que más o menos plantea Vela. En efecto, hay una gran comparación, por ejemplo, con Bauman, cuando hablaba o escribía el texto de extraños llamando a la puerta. Es posible que dentro de esta circulación migratoria o de corredor migratorio haya ciertos discursos que se han presentado y que todos estos se han venido incluso radicalizándose y también de alguna otra forma siendo una imagen mucho más global. Por ejemplo, el tema de la xenofobia o las categorías como racismo o racialización, criminalización o de sobrevivencia. Son todos estos, me parece, elementos que pueden estar de alguna otra forma deprimiendo la imagen de que es una población migratoria. No solamente de los desplazados internos o externos, o de quienes son deportados o detenidos, o de quienes están solicitando algún tipo de asilo o se encuentran refugiados, o de aquellos que son migrantes irregulares, sino que dentro de todo ese problema que se puede presentar en este sector, también existen otros que me parece que exacerban esta crisis migratoria. Es una crisis migratoria de derecho, especialmente porque dentro de esa movilidad libre, van de alguna otra forma teniendo un gravamen de problemas y que no son sencillamente fáciles de resolver. Y como lo decías tú, ¿no? Por ejemplo, Gioconda Herrera nos habla un poco del tema del hipernacionalismo.
que este es un problema que se ha presentado de poder rechazar a quien llega de fuera, a ese extraño, al extranjero. Y bueno, mencionabas, por ejemplo, ¿no? A partir de ciertos migrantes desechables. Es posible de que haya regiones que acepten el ingreso de quienes son extraños, pero que no pueden ser desechables. Es decir, en muchos casos, por ejemplo, el migrante puede ser visibilizado como alguien que altera el orden, y ese orden se puede presentar en niveles estructurales, incluso superestructurales. Por ejemplo, de cambiar el orden cultural, ¿sí? Puede presentarse como una amenaza o un riesgo económico. ¿Por qué? Porque el ingreso de esta persona en esa nacionalidad o en esa región, pues va a provocar de que otra persona que es de ahí, pues no tenga trabajo. Entonces existe un desbalance en ese orden preestablecido. Es por eso que se toma al extraño como alguien que amenaza. Sin embargo, es posible también ver que este hipernacionalismo que se ve de esa forma, de ver a otra persona como una amenaza, pues no solo se acentúa en ahí, sino que también hay un fuerte control. Cuando antes pensábamos que el proceso globalizador, cuando entendíamos que la circulación de bienes y de servicios o de las telecomunicaciones era masivo, es decir, había una libre circulación a raíz de un proceso globalizador de las tecnologías de la información y comunicación, es verdad, esto circula por el globo. Sin embargo, las personas no. Por ejemplo, el día de hoy se puede notar de que hay una doble movilización, en donde había personas que se movilizaban e iban a parajes que a veces eran inhóspitos, pues tienen que regresar inmediatamente, debido a que en esas regiones que ellos no conocían, pues de una u otra manera, sin razón alguna o con alguna explicación, pues ha ocurrido una crisis que lo ha empujado a volver otra vez a su lugar de origen. Y es como lo dice también, ¿no, Luis? En verdad, el problema de que una persona deje su espacio de territorio, la geografía es importante en el hecho de que permite construir a la persona, pero también la persona puede construir a partirse, o se puede construir a partir de ese territorio. Y en efecto le da significancias, ¿no? Varios matices que le podría otorgar, y con eso es que de alguna otra forma puede llegar a desplazarse. Sin embargo, es posible que en ese desplazamiento la persona pueda dejar muchas de esas cosas y extrañe. El extrañar la tierra de origen es algo natural que se presenta en quien es el nómade moderno, esa persona que se desplaza. Y en muchos casos, como lo dice, es posible, ¿no? Que no todas las explicaciones puedan ser necesariamente de que haya impulsos económicos o impulsos de estados fallidos o de crisis o de colapsos económicos o guerras o violencias o de empujes de problemas ambientales, del hecho de que no haya recursos y que expulsen o de que haya desastres naturales. No solamente de eso. Es verdad, puede que el migrante también tenga un desplazamiento voluntario. Y bueno, me parece que a partir de aquí existen muchas otras formas de tratar el tema. Sin embargo, me parece que deberíamos todavía comentar un poco de qué alternativas podríamos dar, ¿no? Si el problema es tan grande como lo vemos nosotros, entonces, ¿cuáles serían las mejores respuestas para poder, quizás, ¿no? De alguna otra forma, tener un mejor control, no solamente en las personas, sino que un mejor control en el ámbito del derecho, de que se pueda dar cierta seguridad a las personas que se desplazan. Y yo, por ejemplo, este desplazamiento que se da de sur a sur o de norte a sur o viceversa, ¿ya? Me parece que debería tener hay que tratar, no sé, me parece, de mapear ciertas respuestas estatales que puedan asegurar de que niños, jóvenes, adultos y personas ancianas y ancianos que se trasladan de un lugar a otro, pues tengan ese derecho a una libre tránsito, a un libre tránsito. En ese sentido, me parece que una buena respuesta tal vez sería no crear una institución, o tal vez no exista,
de gobernabilidad o de gobernanza migratoria. Me parece que para poder manejar estos asuntos, el hecho de que existan países que han redoblado incluso el día de hoy la contención de sus fronteras. Es más, el problema después de la pandemia, incluso durante la pandemia, es saber quién ingresa y quién no. Incluso estoy convencido de que va a haber una visa en el que quien va a querer ingresar a un país, pues tenga que presentar de que esta persona no tiene ninguna enfermedad o asociado especialmente, ¿no?, al SARS-CoV-2 con su enfermedad COVID-19. Eso podría ser, para agregar, Sebastián, a lo primero que dijiste. Me interesó mucho el hecho de plantear de que hay migrantes desechables. En verdad, notar eso, elegir, porque hay esa selección, incluso se elige quién puede y quién no puede ingresar. Y también es muy interesante cuando planteas el tema de poner la teorización de Abela. Dentro de toda esta crisis también hay otras categorías que se presentan. Y lo mismo, Luis, en realidad este tema de territorio es muy fundamental. No solamente porque la persona que deja su lugar de origen no solo deja personas, sino que deja un sentimiento de territorialidad, de lo que ha construido en esa zona, y que cuando se desplaza le hace sentir esa extrañeza, de extrañar, de preguntarse de por qué está aquí y de por qué no está allá, en donde nació. Sí, pues justamente me interesa bastante una de estas últimas cuestiones que planteaste, que es justamente respecto a la territorialidad, ¿no? Y me, 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 me gustaría llevar mi aporte por ese lado, ¿no? En donde justamente es donde la identidad y la psicología toman parte, ¿no? Entendiendo de que la territorialidad viene a ser aquellas identificaciones introyectivas que el individuo forma a través del territorio, ¿no? Entonces, en este sentido, el territorio constituye uno de los elementos tal vez más importantes para la construcción de una identidad, y más aún cuando la deja. Ahora, ocurre que cuando dejas tu territorio, dejas tu país, o inclusive dentro de las migraciones dentro de un mismo país o distintas localidades, ello te conlleva a elaborar un duelo por distintas pérdidas, unas pérdidas múltiples, y por lo cual es que no solamente estas pérdidas no solamente se reflejan en la pérdida de territorio, sino también es la pérdida de personas, de cosas, lugares, idioma, cultura, etcétera. Es por lo cual de que muchas veces la identidad se ve en una crisis. Por ejemplo, esto se puede ver bastante bien las en los migrantes latinos en Estados Unidos, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora el caso de los chicanos. Son mexicanos que migraron hacia Estados Unidos, o descendientes de mexicanos que habían migrado, y que justamente se encuentran entre una cultura que es totalmente extraña. Y cuando tratan de recuperar la cultura anterior, la cultura originaria, son los individuos de esta cultura originaria los que los rechazan a ellos. Entonces, no puedes identificarte ni con la cultura a la que te acogió, ni con la cultura de la que vienes. Es en este sentido en la que el individuo surge la necesidad de crear un sentimiento de identidad, de unidad. En Estados Unidos, por ejemplo, es donde se formó esta tribu urbana son los chicanos, ¿no? Que eh, adoptaron determinadas costumbres, determinados aspectos culturales de su cultura de origen, así como símbolos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, y los adaptaron, creando una identidad totalmente nueva. Y esto fue a través del despojo o de este duelo
al que llevaron a cabo a raíz de justamente lo que fue la migración. Acá existe algo que yo también creo que es bueno traer a colación, y es el hecho de eh, la modernidad y todo lo que implica la nueva concepción de la posmodernidad y todo esto. Eh, el hecho de todo lo que se ha ido creando y cómo se ha establecido como concepto universal ya con la modernidad, ¿no es verdad? Entonces, todo esto que se ha construido a partir de ciertos discursos en el cual tenía muchísima importancia el poder. No olvidar que eh, las, las conquistas o las invasiones, para llamarlo con un término mucho más acorde a la realidad, hacia el territorio o hacia los territorios que luego se convirtieron en subalternos, y a partir de un poder que se establecía en una determinada sociedad, iban construyendo ciertas barreras, lo que Boaventura de Sousa Santos dice, las barreras epistemológicas. Entonces, a partir de estas barreras, se va a ir notando cómo es que quienes podrían acceder y quienes no pueden acceder a estas cuestiones que nosotros llamamos como privilegio, ¿no? Entrar a mi país o salir de mi país sin mayores restricciones, ¿no? Entonces, una de esas cuestiones es, por ejemplo, los discursos que se van creando en torno al poder y cómo este poder va excluyendo, ya para entrar en una teoría más acorde con Foucault, a ciertos discursos de una determinada sociedad, ¿no? Entonces se van creando muchas otras cosas, no solamente en el lenguaje, sino también dentro de... Aquí entramos también con la colonialidad. Tres cosas, ¿no? La colonialidad del tiempo, la colonialidad del ser y la colonialidad del espacio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla de la colonialidad del tiempo, uno diferencia a partir de... Seguimos con esta sección del poder, ¿no? Cuando uno diferencia a ciertas personas que están dentro del desarrollo y otras están en el subdesarrollo y otras que se han quedado en la prehistoria, como podríamos decir, por ejemplo, de las comunidades indígenas y nativas, uno va diferenciando y va estigmatizando a ciertas manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, estos son los que están en la prehistoria y nosotros estamos ya en una etapa mucho más avanzada de la historia, ¿no? Y también eso es en la colonialidad del tiempo. En la colonialidad del ser implica un prototipo o, por digamos así, un paradigma de un ser moderno, un ser que va construyendo o se va perfeccionando, o en todo caso ya ha llegado a la perfección. Y más bien hay otros seres que se encuentran todavía lejos de ese desarrollo, lejos de ese progreso. Y en la colonialidad del espacio también significa el hecho de que ese espacio geográfico necesite desarrollo, ¿no? Vemos mucho de esto en la selva, en el cual se distingue de que ahí hace falta pues tumbar los bosques para construir ciudades, erigir ciudades o en todo caso extraer los recursos naturales que hay ahí. A partir de esto, también no solamente, por poner un ejemplo, dije con la selva, pero implica también dentro de la propia sociedad el poder, ¿no? No implica que vamos a diferenciarnos, por ejemplo, una comunidad nativa con la sociedad occidental. Dentro de la propia sociedad occidental existen también estas barreras. Y ahí es donde vamos a encontrar a las personas que pueden acceder y quienes no pueden acceder a ese privilegio de la sociedad hegemónica, ¿no? Y seguimos con el concepto de exclusión donde se hablaba de Foucault. Pero la diferencia es que en la modernidad
podría distinguirse, se podía distinguir qué era lo que originaba, qué era lo que ocasionaba y quién detentaba ese poder. Lo difícil de la posmodernidad y de la época contemporánea es saber cómo identificar a ese poder y a ese discurso hegemónico. Es mucho más difícil porque ya existe la microfísica del poder, como llamaba Foucault también, donde no se puede identificar exactamente en qué manifestaciones están. Habría que hacerlo muy parcialmente, ¿no? No se puede identificar dónde está concentrado ese poder específicamente. Entonces, a partir de esto, creo yo que implica un proceso migratorio, implica una cuestión muy compleja, porque uno podría decir, en el caso de los venezolanos, que ellos han salido por lo que ha originado esta política que empezó con Chávez y que luego ahora sigue con Maduro, pero no es tan simple decir eso, ¿no? Implica también toda una pelea por el poder, un conflicto entre estados que van a detentar el poder, ¿no? Se sabe, y esto no es que estemos descubriendo la pólvora, que en Venezuela han habido muchos bloqueos económicos y demás. Entonces, todo esto contribuye a que las personas sientan la necesidad de salir de su territorio y implica dejar de lado toda esa cuestión que se ha construido, porque ya no, ante la necesidad económica inmediata, implica que dejar de lado un poco el sentimiento o ese apego o esa apropiación de la territorialidad que veníamos hablando. Entonces hay ya una necesidad inmediata material que te va a hacer dejar de lado toda esta cuestión, por muy doloroso que sea, pero tiene que ser así para la propia subsistencia. Entonces, no hay, creo ahora, una suerte de decir este proceso migratorio se está dando simplemente por ese motivo, ¿no? Caso que en las teorías clásicas, por ejemplo, sí se podría determinar qué era lo que se ocasionaba, por ejemplo, las diásporas del pueblo judío, que era una cuestión muy determinada y un problema que se identificaba simplemente con esa situación específica. En estos casos, en los conflictos contemporáneos, ya no se puede identificar simplemente cuál es la causa exacta, es decir, no creo que el hecho de que se termine esto si es que Maduro sale del poder, por ejemplo, en Venezuela. Y hace poco veníamos también en El Salvador, y creo que en Guatemala, tendría que ser exacto ahí, creo que en Guatemala o en El Salvador también había esta migración. No implica simplemente el hecho de que se cambie ahora a un gobernante y ya se termina el problema. Eso ha pasado también en nuestro país en muchas ocasiones, en la cual habría supuestamente un estado donde no había crisis, igual había ciertas migraciones, ¿no? El problema es que, como digo ahora, sería identificar las causas y los conflictos que se van generando dentro de una sociedad para que esa movilización y ese desplazamiento ocurra. Pues sí, completamente. Apelar a una causa completamente sencilla es un trabajo en vano. No estaríamos solucionando nada, ni siquiera estaríamos ensayando una solución a ello, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el discurso, se me viene a la cabeza el discurso de los derechos humanos, este discurso liberal en el que se construyeron los derechos humanos, fueron a través de una construcción social, teórica en Europa.
y ha calado de tal manera que terminó extendiéndose a, a la gran mayoría del mundo, ¿no?, que conforman la ONU. Lo interesante aquí es de que cómo es de que la construcción de este discurso buscó apoderarse de la misma, no quiero llamarla naturaleza, sino de la misma humanidad, ¿no?, en la cual se atribuía un valor, eh, llamémosle histórico tal vez, llamémosle de orden divino, en el que eso era lo que pertenecía al humano, ¿no? O sea, una teoría formada en Europa era lo que finalmente debía de ser aplicado para la humanidad, aparentemente, ¿no? Es justamente que después de la mitad del siglo XX, la conformación de la ONU y el eventual protección de los derechos humanos, aparentemente se hubieran visto en una posición privilegiada, por así decirlo, ¿no? Y es un hecho que no ocurre. O sea, el genocidio aparentemente existió cuando ocurrió el holocausto judío, ¿no? Pero no existía en las colonias, en el Congo, etcétera, ¿no?, de las mismas potencias europeas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Es justamente por la construcción del discurso de los derechos humanos y más aún con la crisis migratoria que ha ocurrido hace unos años y que justamente Franklin escribía acerca de esto, de cómo es de que esta crisis migratoria que ocurrió de Afroasia hacia Europa, bueno, África, Asia, Europa, terminó demostrando de que la comunidad europea apelaba a los derechos humanos, no lograba traspasar esta identidad del nosotros. O sea, los derechos humanos solamente estaban formados, excluían a todo aquel que no fuera europeo. Entonces, cuando una persona o una comunidad o una sociedad se veía forzada a migrar, es aquí donde los derechos humanos al parecer encontraban su límite. ¿Por qué? Porque no eran europeos. No, entonces, es en la formación de estos discursos, y puedes plantearlo a nivel meta también en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia, cómo la formación de estos discursos presenta algunas limitaciones en las que no terminamos por entender muy bien cómo es que funciona esta dinámica, ¿no? Y la migración es un buen ejemplo de ello. Sí, pero yo creo que también habría que pensar un poco en lo que se va generando como cuestión global, ¿no? Por eso yo traía un elemento central, creo yo, para empezar a analizar estas cuestiones eh, que hoy nos traen a la cita, y es el poder. A ver, cuando uno piensa en esta globalización y en este mundo que se abarca para donde supuestamente todo está conectado y está determinada por ciertas cuestiones humanas y humanitarias, no lo hace, pues. O sea, uno se da cuenta, y, y- y no solamente uno, que es una falsa globalización, o al menos es una globalización parcial, con ciertos temas que pueden ser aceptados como globales y otros no. Por ejemplo, la cuestión económica del intercambio y de que yo pueda invertir en otros países. Esa es una cuestión que sí se puede hablar, ¿no? Sí se puede dar. ¿Por qué? Porque es una cuestión de poder, donde los estados que tienen mucho más poder económico puedan invertir en otros espacios geográficos. El ya clásico imperialismo económico. Eh, entonces se convierte ya en una cuestión global, algo que sí se puede dar. Pero no puede ser global, por ejemplo, el hecho de pensar en cuestiones que vayan a salvar a la humanidad. El hecho de decir el medio ambiente o el ambiente, no se puede decir, miren, la cuestión de la selva
todo ese bosque amazónico es una cuestión intangible donde nadie puede tocar eso porque nos podemos extinguir, ¿no? Y uno dice ahí, eso no se puede hacer, pues, ¿no? ¿Eso por qué? Porque está chocando directamente con un poder y con muchos poderes, quizá, y con muchos intereses ahí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la erradicación del hambre en el mundo. No se habla como una cuestión global eso, ni siquiera se plantea, ¿no? Y eso es algo que debería ser una cuestión eh, básica de todos los estados si se crean Naciones Unidas, por ejemplo, para erradicar estos problemas que aquejan directamente y que históricamente aquejan a la humanidad. Entonces debería empezar a hablarse, ¿no? Al menos a hablarse. Pero no, porque esto implica el hecho de chocar con intereses muy marcados. Por eso decía muy bien Enrique Dussel, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, y dice, cuando se deforesta un cierto bosque o una cantidad de tierras donde había árboles muy importantes, Enrique Dussel dice, no estás eh, violentando o violando el artículo tal de tal tratado. Pasa, hermano, que te estás poniendo en peligro la especie humana, ¿no? Entonces, esa cuestión, pero no se dice, simplemente se queda en que la discusión en que has violentado el artículo tal. Entonces, esa cuestión también en el derecho es algo que debería empezar a replantearse, porque se ve el derecho, si es que vamos a una cuestión exegética, es que se violentan simplemente algunas normas, y eso no implica, ¿no? No, cuando uno está matando a alguien no implica que has violado o has atentado contra el artículo tal del Código Penal, ¿no? Si implica que has dejado o has, qué sé yo, has cercenado contra un proyecto de vida humana. Entonces, a lo que voy también es a una teoría que Luigi Ferrajoli está desarrollando. Creo que es una de las más interesantes para el mundo de hoy, para el mundo contemporáneo, que se llama el constitucionalismo global, ¿no? Y la primera crítica que hace Ferrajoli es que esta globalización parcial, de que simplemente sea en términos económicos y mayormente en cuestiones de poder, de que se hablen de ciertos temas a partir de la conveniencia de ciertos intereses, pero no se hablan de al menos las cuestiones más mínimas y más básicas que deberían tener ciertos humanos en cualquier espacio geográfico. Entonces, Luigi Ferrajoli plantea este constitucionalismo global en el cual los derechos sean universales y tengan una aplicación práctica en todos los estados, que ya no exista una diferenciación a partir de la nacionalidad, por ejemplo, peruano, argentino, y si el peruano que está en Argentina no tiene el mismo derecho que podría sí tener en Perú porque no ha nacido ahí, entonces hay una cuestión que plantea muy bien Luigi Ferrajoli, pero habría que ver que sí sea universal, que sacar ese principio, que sí sea universal, aceptado para todos los seres humanos, ¿no? Que no implique, pues, a partir de una delimitación epistemológica, a partir de una razón kantiana, por ejemplo, no se podría hablar a partir de del principio de universal, de la autonomía y todo esto, a pesar de que sea universal ese principio, no es tan universal como parece, porque implica que las personas tengan no hay una relación con el otro, con el distinto, sino con el semejante, ¿no? Entonces ahí creo yo que podría verse también esta interesante tesis y habría que empezar a discutirlo al menos. Sí, por supuesto, Luis Ferraioli, su propuesta es por demás interesante. Sin embargo, no puedo dejar de mantenerme un poco escéptico al respecto. No porque no crea que no,
no puede aportar, todo lo contrario, sino más bien por cómo es que al final el poder termina utilizando determinados mecanismos, determinados discursos, determinadas figuras, en este caso jurídicas, como herramienta para la perpetuación o la extensión de este, ¿no? Se me ocurre ahora el libro de Hugo Mattei, en donde hablaba justamente cuestiones como a nosotros que como sociedad occidental no son tan básicas, por así decirlo, en nuestra sociedad tan comunes como el Estado de Derecho, han servido como herramienta colonizadora. Pero ese debate puede esperar para otro momento. Franklin, me interesa especialmente la perspectiva que tienes respecto a las soluciones o las propuestas, a tal vez ensayar cómo podemos afrontar este fenómeno. Sí, Sebastián, en efecto, he estado atento a lo que más o menos se planteaba dentro del marco del proceso migratorio. Si bien es cierto, hay muchas otras categorías o elementos que pueden incluso ser parte de esto y que a veces pueden ser muy novedosos en el hecho de entrelazar, ¿no?, estos elementos. Por ejemplo, las relaciones de poder que habla Luis. Las relaciones de poder son, en efecto, un tema que no va ni siquiera a desaparecer en cualquier sea el aspecto a tratar. Y bueno, yo pienso que también existe dentro de este movimiento migratorio, o estas luchas migratorias, porque el escenario es así como el que se presenta, esas relaciones de poder. Incluso las soluciones más obvias pasan, así como ustedes los mencionan, que hay mínimamente un poder muy grande que controla todo y que los intereses pues están reducidos a ese grupo de poder. Y como decía muchas veces, ¿no?, el proceso globalizador, incluso, como dice Luis, básicamente está teniendo una notoriedad inclusive económica. Anthony Giddens, por ejemplo, plantea de que la globalización no se debe de entender meramente como una cuestión económica, pero es el efecto que ha tomado, la figura que ha tomado, la notoriedad que ha tomado. Sin embargo, existen otros, me parece, aspectos que deberían ser muy básicos. El que lo sea, por ejemplo, el tema de la salud, el derecho humano a la paz, a tener un ambiente saludable, etcétera, son derechos que deberían ser tratados como también son tratados estos efectos económicos. Me parece que la solución pasa por ese grupo reducido. Por ejemplo, si habláramos del tema del cambio climático, la solución pasa por aquellos países que han, pues, de alguna otra forma, que contribuyen a provocar un efecto invernadero y posteriormente un calentamiento global y, obviamente, un cambio climático. Pasa la solución por estos países. Lo mismo, la agencia internacional, por ejemplo, para poder entender el marco de la crisis de los derechos humanos, pasan también por estos países que son de orden, y me parece de primer orden, y no tanto por países que son, pues, como el nuestro. En realidad, nuestro país, por ejemplo, tiene otras políticas direccionadas para poder acoplar a las que más o menos se podría emprender. De todas formas, retornando un poco a la conversación inicial, el tema de migración me parece que es, inclusive cuando ustedes mencionaban de que estas zonas de desplazamiento forzoso o voluntario, por ejemplo, en América Latina se ha tenido, ¿no? Nosotros podemos revisar un poco acerca de las deportaciones que ha tenido Estados Unidos, o de la figura o de redoblar ese control que ha tenido Estados Unidos con diferentes países latinoamericanos. Incluso, si datáramos un poco, México ha sido uno de los países que más ha recepcionado en América Latina. Por ejemplo, si tuviéramos otra imagen en Colombia, hay desplazamientos internos que se dan, no solamente porque Colombia ha sido un país afectado, generalmente no, por los efectos de la guerra o de la violencia generalizada, sino que también existen problemas, así como existen, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras. Hubo una ocasión en donde, por ejemplo, cuando iniciaba hacer este estudio de la migración, me causó mucha particularidad dos casos, y de cómo el proceso migratorio pues tenía un efecto de daño. Y bueno, era a partir, por ejemplo, ¿no?, en Europa, la crisis migratoria pues puso en alarma no solamente a las instituciones gubernamentales o los estados, no solamente, sino que a una serie de investigadores, de
de precisar de por qué este problema. Y dentro de todas las imágenes que se presentaba, por ejemplo, era la que más se recuerda, era de Aylan Kurdi. Kurdi tenía 3 años en el año 2015 cuando al igual que Valeria Martínez, solo el año pasado, en el 2019, que eran 2 niños inmigrantes. ¿De acuerdo? Miren cómo es el escenario. Son 2 niños que, pues, uno de 3 y uno de 1 año. Y que ambos tenían un mismo sueño. El sueño era dejar la tragedia, la desesperanza de esos países. Y como decía más o menos, ¿no, Luis? En cada espacio, o dependiendo de la ubicación geográfica, hay ciertos problemas que pueden ser referidos. Y lo particular, por ejemplo, de Kurdi es que venía de Siria. Y Siria era una región, pues, caóticamente devastada por las guerras que existían en esa región del Medio Oriente. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, similar caso en El Salvador, pero lo distinto de El Salvador es que Valeria Martínez fue expulsada, o sea, es una expulsión que hay ahí, por un impulso económico. La crisis en El Salvador se manifestaba por una crisis económica de Estado fallido, lo que había provocado de que Valeria se desplazara de El Salvador. Y bueno, son escenarios que se presentan y estos problemas pues han llegado a finalizar en un caso. Miren lo que les une a los dos. Ambos llegan a fallecer, ambos mueren. Aylan Kurdi muere en Turquía, a las orillas de la playa de Alijo Caburno, y Valeria Martínez en el intento de cruzar el río Bravo de México a Estados Unidos. El escenario termina de esa manera. Y si no se presta mucha atención por los gobiernos, especialmente los gobiernos, me parece, de primer orden, pues es poco probable. Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, de la negativa que tiene Estados Unidos, no solamente en poder establecer una salud global, que el día de hoy se ha retirado de la OMS, o de ser parte del proyecto Agenda 2030 del Acuerdo de París, para poder detener o repeler los impactos del cambio climático. Estados Unidos, que es uno de los países más poderosos, pues se ha detenido, se ha alejado de todos esos proyectos globales. Y si habláramos del tema migratorio, pues faltaría también acoplar un poco, ¿no? De cómo Estados Unidos incluso ha cerrado toda su frontera, no solamente físicamente o materialmente, sino que incluso legalmente, incluso haciendo zonas de confinamiento, como lo que había sucedido en siglos pasados. Entonces, a mí me trae, por ejemplo, una clara idea. Lo cierto es que sí existe para mí una expulsión. Una expulsión no solamente voluntaria, sino también forzada. Naomi Klein, que, bueno, en realidad, cuando escribe sobre el tema del cambio climático, por ejemplo, el cambio climático trae en las personas una sola cosa: fuga y escape. En esa fuga, en ese escape, las personas inventan, rediseñan rutas que antes no conocían. Por ejemplo, Slaughter-Ridge, en una de las ocasiones, por ejemplo, planteaba de que la guerra provoca de que la gente huya, se escape de su presente, con la intención de construir un futuro, más allá de esos males que se presentan. ¿Por qué? Porque sabe que donde antes habitaba, ese lugar ha sido hecho añicos. Entonces, es posible, como dice, me olvidé, el autor, hay uno que envía Sion, creo que es el que plantea movilización shock. Dentro de todas las movilizaciones hay movilizaciones que son bruscas y bruscas. Estas movilizaciones son totalmente bruscas. Y bueno, ¿no? Estas movilizaciones varían. Dependiendo del impacto que se pueda tener, dependiendo de las causas, varían. Varían en volumen, varían en intensidad, varían en grosor. Entonces, lo que sí sabemos, y algo de que me parece que no estoy tan de acuerdo, creo que en un momento dijo Luis, si por una cuestión material, especialmente económica, una persona tiene que salir y dejar el territorio, su región,
tiene que dejar también otras cosas, ¿verdad? No solamente una vida que ha creado y es la de su familia, sino que también deja muchas otras cosas. Pero lo que dijo Luis me parece que es dejar el recuerdo. La verdad, no sé si es posible, porque una persona, en realidad, yo no me he trasladado y tampoco puedo pensar de esa manera, ¿no? Sino que el recuerdo me parece que es un aspecto dentro de la integridad humana y que no puede fácilmente desaparecer. Ya las personas llevan consigo los recuerdos, incluso los recuerdos que han tenido cuando estaban en una etapa de niñez, de aquello que recuerdan, aquello que se ha conservado en la memoria. Y esos códigos o esos viejos valores, pues, que se ha creado, son en realidad algo que se van a quedar ahí y van a, de alguna otra forma, trasladarse con esa persona. Incluso el apego, me parece que escuché esa palabra. El apego por el territorio es algo muy fundamental, en realidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que se va de su tierra y que años posteriores pues extraña cómo ha sido toda la geografía, cómo ha sido la construcción, no solamente rural o urbana, o esas transformaciones que ha sufrido, sino que dentro de esa ciudad, dentro de esa localidad, pues hay una serie de lazos. Esos lazos me parece que no pueden desaparecer. Incluso los que han migrado, en el lugar en donde estén, crean prácticas transfronterizas. Es decir, crean de alguna otra forma algún medio para poder mantener ese lazo. Y creo que esa podría ser, ¿no?, una idea fundamental. Yo estoy convencido, al igual que ustedes, de que sí hay una crisis humanitaria, no solo crisis migratoria, sino es una crisis humanitaria. Y esta crisis humanitaria pues ha forzado, por ejemplo, a redefinir lo que antes era inadvertido en todos los espacios, tanto políticos como jurídicos, o de lo que manejaban los países receptores, en el marco de aquellos que eran pues expulsados. ¿No es cierto? Estos expulsados pues pueden haber tenido diferentes matices, y los motores de ese impulso pueden haber sido diferentes causas. Por ejemplo, lo que dice Luis, las relaciones de poder. O puede haber otras causas como las crisis económicas, las convulsiones sociales, los letargos económicos, la crisis o la crisis ambiental. Entonces hay una variedad de razones por las que puede no solamente una persona ser forzada a dejar. Y bueno, dentro de esa erosión de la movilidad humana, ya sea norte-norte, norte-sur, sur-sur o reversa, las personas van creando nuevas rutas de fuga, de escape. Pero esa fuga y ese escape son emocionalmente, tienen una carga de devastación. En muchos casos la figura es así. Los migrantes irregulares que llegan a una zona receptora pues tienen que sufrir o no tienen que ser abastecidos por aquello que se llama los estados de bienestar. Hay un quiebre en la salud. Pasan, si antes hablaba de que no había hambruna, hoy existe hambruna. Hay formas de supervivencia, no hay alimentación, no existen los recursos, no hay viviendas. Es decir, los errantes modernos del que hablamos, que antes eran cazadores y recolectores, el día de hoy no solamente pues son a veces mal recibidos. Incluso ese daño que más allá de la salud, de su seguridad o una salud emocional, pues hace ver de que este es un harto importante para la política regional, incluso internacional. Y me parece que si no prestamos mucha atención, yo creo que sí lo estamos haciendo. Sin embargo, si partimos nosotros de qué problemas son los causantes, las podemos describir. Las instituciones las reconocen, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues me parece que deberíamos, de alguna otra forma, entender de que hay respuestas, por ejemplo, de que el Estado pueda mapear unas mejores formas de poder recepcionar a quien migra. No solo legalmente,
incluso económicamente. Sin embargo, esto es algo que en poca probabilidad puede darse. Al inicio de esta conversa, incluso yo tenía la idea de poder plantear o hace falta una gobernanza migratoria que defienda los derechos de quien migra y que pueda sancionar a esos países que vulneran. ¿Por qué? Porque existen prácticas de muerte cuando se llega a la frontera. La frontera se ha vuelto como una zona en donde la seguridad, la vigilancia, el control militar, policial, legal, impide que las personas puedan transitar. Pero económicamente sí pueden transitar. Los bienes y servicios globalmente sí funcionan. Pero no existe ese derecho, como les dije, del libre tránsito o refugio. Por lo tanto, algo que he tratado de observar es que los gobiernos y los estados, por ejemplo, sobrecargados de poder, el día de hoy, por ejemplo, han diseñado intensas y renovadas reformas políticas de control migratorio. Y ese control migratorio pues está direccionado a elegir quién ingresa y quién no a sus reinos. En ese sentido, el fenómeno de migración, esta evolución migratoria, pues tiene una dinámica de mutación. Incluso los que se trasladan también llegan a mutar. Mutan no solamente por el tema de que desplazan, de que reconocen otros escenarios que antes nunca han visto. Y me parece que un problema en el que no estamos prestando también mucha atención es que a esa mutación se presentan aterradoras ondas de violencia. Y esa aterradora sonda de violencia pues hace un efecto psicológico global. Y la mirada es no solo detenernos de lo desesperante que puede ser para el migrante, partir desde su punto de origen, desde el inicio, hasta el final. ¿Por qué? Porque de todas formas, incluso si llegara a su destino, puede ser deportado e iniciar de nuevo todo ese procedimiento, como si fuera un ciclo de inicio, de destino y otra vez al inicio. Entonces me parece que habría que estudiar un poco, ¿no?, el tema de no solamente llegar al arribo, sino más allá de esto. Y más allá de esto está justamente en estudiar de por qué los gobiernos, especialmente estados poderosos, pues tienen una especial atención en formular dentro de lo que se llama políticas de control moderno. Y algo que nosotros, por ejemplo, consideramos de que no está bien. ¿Por qué? Porque lo único que provoca es de que personas como las nuestras, de nuestra región, especialmente porque América Latina es una de las regiones más vulnerables a esto, al igual que las regiones de Medio Oriente, en parte de Europa, y que en una ocasión, pues, esos extraños que llegaban y tocaban la puerta no eran bien recibidos. Eso podría ser tal vez, ¿no, Sebastián? Una especie de poder, tal vez, ¿no?, dejar abierto todavía el debate porque esto no ha terminado y no va a terminar. De esa forma creo que la trayectoria, dentro de una mirada más abierta, nos permite todavía incluso encontrar dentro de ese problema una solución, pero que esa solución de todas formas también va a presentar ciertos vacíos y también hay que corregir en el camino. Y es una tarea no solamente de instituciones internacionales o gobiernos no gubernamentales o gubernamentales o de organizaciones defensoras de migrantes ver la situación, sino que también no sabemos cuál es el papel que cumple la sociedad, por ejemplo, ¿no? A veces solo miramos al Estado y cuando hablamos del poder del Estado, pues nos fijamos generalmente de que los flujos migratorios tienen un control jurídico. ¿Sí? Y yo apuesto, por ejemplo, por la mirada que dice Luis Eduardo. En realidad, el hecho de globalizar, por ejemplo, proyectos que en verdad deberían tener ese perfil y ser reconocidos por todos. Por ejemplo, ¿no?, el tema de la seguridad internacional, el tema de tener la paz mundial, el disfrutar de un derecho íntegro. O sea, deberían ser, así como se reconocen otros problemas,
tener también ese toque. Lamentablemente no es algo que es fácil de abordar y bueno, ¿no? Eso podría ser una mirada, Luis, y también Sebastián. Sí, por supuesto. Es por demás una apreciación bastante interesante. Luis, no sé si tú tengas algunas reflexiones finales para ir terminando este podcast. Bueno, simplemente el hecho de la aclaración sobre lo que dijo Franklin. Bueno, no creo haber dicho, al menos si por ahí me olvido lo que dije, que el, el ser humano que se desplaza o que migra olvida todo lo que ha construido. Lo que hace es dejar eso que ha construido. Claro, el recuerdo es un factor importante para seguir con la identidad que tiene y que ha construido a través de la interacción en un espacio geográfico y con una comunidad determinada. Eso es importante. Y bueno, simplemente en ese sentido de que el ser humano al migrar va construyendo y se va dinamizando la cultura, tanto la que se moviliza, porque con una persona se moviliza toda una cultura, cuando se movilizan grupos, mucho más, eh, se moviliza la cultura y también se dinamiza esa cultura que migra y se dinamiza también la cultura que recibe esa migración. Entonces, uno encuentra en esa interacción de ambas culturas que se van a ir desarrollando nuevas manifestaciones culturales a partir de ese encuentro, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, ahora arepas que se hacen en el Perú al estilo peruano. Encontramos todo lo que se hace en la comida china, la comida china, por ejemplo, y lo que se ha desarrollado en el Perú es gran ejemplo de esa fusión y de esa nueva dinámica que se va encontrando a partir de la ubicación de culturas en un nuevo espacio geográfico. Entonces, eso es lo interesante de las migraciones. Que la cultura se va renovando, es dinámica, que no es estática, y eso es también algo que debiera ser aceptado. Sin embargo, la crítica a lo que podemos arribar es todo lo que ocasiona ese desplazamiento, ¿no es verdad? El hecho de que cuando es forzado, hablaba esto muy bien Franklin, cuando es forzado, esa migración implica no solamente el despojo de un determinado territorio o de una determinada cultura o de una determinada identidad, sino también implica el despojo a veces hasta de la vida humana, ¿no? De un familiar muy cercano o de algo de familiares, incluso en plural. Entonces es una cuestión muy compleja de analizar, y seguramente que en este espacio no se ha llegado, creo que, a más conclusión que dejar alguna duda. Por eso creo yo que todo lo que se va a dar como posible solución va a quedar de lado si es que no empezamos primero a estudiar las manifestaciones del poder ahora, en este espacio contemporáneo, las manifestaciones del poder, y ponerle límites a ese poder. Creo que si no se hace eso, a partir del derecho y de cualquier espacio científico y social y cultural, si no se hace eso, va a ser imposible que se pueda llegar al menos a pensar en una de estas soluciones que implican a una cuestión global, universal, implica a toda la humanidad. Entonces, primero creo que habría que empezar a estudiar las manifestaciones del poder y dónde está enquistado ese poder para ponerle límites a eso. Si no, va a ser difícil y creo que hasta imposible. Eso sería, a mí, al menos la única certeza que podría dejarme este conversatorio, y después creo que me deja con más dudas, lo cual es creo que lo más beneficioso.
Sí, por supuesto. Eso creo que es lo mejor que te puede dejar es una dinámica como esta. Chicos, les agradezco bastante haber participado en esta charla y espero que hayamos podido eh, desenvolvernos de la mejor forma, ustedes se hayan sentido cómodos y espero que en una próxima ocasión podamos volver a conversar. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Luis. Fue algo magnífico y muy nuevo.